Buenos días. ¿Lo van a escuchar? Sí, ¿no? Hola Diana. Hola Ashley. Hola Joaquín. Hola Armando. Gracias Diana. Hola Danilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Vamos a ver hoy día Revolución Francesa. ¿Ya? Hola Frank. Hola Odilon. Hola Ani. Que empalma con lo que vimos la semana pasada, que fue ilustración. Así que vamos a ver eso. Mejor. Póngame algo, Juan Carlos. Ya. Revolución Francesa. ¿Está bien? Ahí tienes una serie de imágenes, no solamente relacionadas con la Revolución Francesa, sino con los periodos posteriores, que son... Se supone que en el examen que ha venido, se supone, porque todavía no hay una versión oficial, ha venido una pregunta sobre imágenes, ¿no? Al menos la del día viernes, se supone. Hasta que no salga una versión oficial del examen, no estoy muy seguro. Que es la que tienes en la parte inferior derecha, que es una imagen que comúnmente se le atribuye en las portadas de libros sobre la Revolución Francesa, pero no es un dibujo de la Revolución Francesa, es un dibujo de una revolución posterior, la Revolución del 30. ¿Ya? No es la Revolución Francesa, es la Revolución del 30. La que tienes arriba, sí. La que tienes al lado, a la parte superior derecha, es la decapitación de Luis XVI, el rey de Francia, al momento de la Revolución. Y la que tienes en la parte inferior izquierda es la de Napoleón Bonaparte, que en esta etapa no hablaremos de él, pero en su momento lo haremos. Y vamos a sacar muchos mitos sobre él, ¿no? El clásico mito de que era un hombre muy bajo, y no es verdad. Tanto es así que Robespierre, el famoso incorruptible, era mucho más bajo que él. Y nadie dice que Robespierre fuera pues un bajito, un enanito. Pero eso se verá en su momento. A ver, la Revolución Francesa, además de ser la revolución que inicia la edad contemporánea, a decir del historiador Hobsbawm, es la revolución o es el hecho que inicia el siglo XIX. Para este historiador, Eric Hobsbawm, el siglo XIX es un siglo largo. Ahora, te menciono a Hobsbawm, un historiador inglés. Voy a salir un rato de aquí para escribirte el apellido si es que lo deseas buscar o googlear en internet, obviamente más adelante, ¿no? No sé si llegó, ahí está. Él es el historiador. Ahora te lo menciono
no solamente porque para hacer la introducción a la clase, sino porque sus textos son considerados clásicos. Hobsbawm es el historiador clásico básico para entender el siglo XIX. No es el único, no es el único. Ojo, vas a encontrar tal vez al momento que investigues, más adelante, no ahorita, al momento que investigues vas a encontrar que hay otros historiadores, ¿no? Pero él, me gusta compararlo como el Basadre, ¿ya? El Basadre de la historia universal, en ese sentido, para que veas la comparación. Y además, muchos textos del ministerio que entregan los colegios estatales tienen extractos de sus libros, muchos. Y San Marcos ha hecho muchas preguntas en los últimos 10 años sobre el siglo XIX basándose en libros de él. No solamente eso, sino que ha cogido fragmentos de su libro para hacer preguntas. Una clásica pregunta que vino hace años y que siempre se pone en las pre es ¿cuál es el gran logro de la Revolución Francesa? ¿No? ¿Cuál es el gran logro? Y aquellos que no leyeron a Hobsbawm dirían, pues, acabar con el antiguo régimen. Aquellos que leyeron a Hobsbawm dirían, pues, que es el control político por parte de la burguesía. Y esa era la clave. Entonces, ese historiador puede ser criticado, pero nunca de manera de mala fe, sino porque siempre aparecen nuevas teorías, nuevos análisis. Perdón. Es como criticar a Basadre, ¿no? ¿Por qué lo llamaste república aristocrática? Cuando no son aristócratas, no son nobles los que gobiernan. Puedes tener a muchas personas criticando a Basadre, pero nadie, o como dicen tus amigos reggaetoneros, nadie, ¿no? Porque son varios, nadie va a decir, pues, que Basadre no es una autoridad, aún después de muerto. Igual con Hobsbawm, que también está muerto. El texto en el cual los libros de secundaria se basan y en el cual San Marcos se basa es el primer texto que arranca su trilogía sobre el siglo XIX, que, como te dije, para él el siglo XIX comienza con la Revolución Francesa y termina con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Si alguno de ustedes conoce un poco de historia, me dirá, profe, pero el siglo XIX para él está comenzando en 1789, que es cuando comienza la Revolución Francesa, y está terminando en 1914, que es cuando inicia la Primera Guerra Mundial. O sea, está agarrando 11 años del siglo XVIII y está chapando 14 años del siglo XX. O sea, al final ese siglo no debería ser siglo, debería 125 años. Sí, sí. Entonces, como que un siglo. Lo que pasa es que aquí viene algo que sí, que se va repitiendo varias veces, ¿no? La historia y el historiador y la manera como se enseña historia ya no se sostiene únicamente en las fechas, en los datos. Esa era la forma de enseñar historia en el siglo XIX. Esa era la forma de enseñar historia durante la Revolución Francesa, imagínate. Fecha, dato, nombre. Donde el historiador solamente se basaba en el pasado por pasado, nada más. Donde se estudiaba a los grandes hombres, Napoleón, Hitler. Y donde la historia solamente se centraba en batallas y se centraba en cuestiones políticas, nada más, ¿no? Batalla política, batalla política, batalla política, grandes hombres. Por eso que ese tipo de hacer historia abunda mucho en biografías, abunda mucho en batallas, ¿no? Algunos chicos todavía les queda en la cabeza eso, profe, explíquese la batalla de Waterloo. Ya.
¿Para qué? Para saber, pues. Ya, ¿y qué quieres saber? ¿Quieres saber por qué se dio la batalla y cuáles fueron las consecuencias? No, 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 ¿cómo fue la batalla? ¿Para qué? Para saber, pues, por qué perdió Napoleón. Ah, bueno. ¿Cuántos cañones fueron? No, es una tontería, no tiene sentido eso. Eso está bien para la historia militar. Entonces, la nueva historia es distinta. El libro, ya para cerrar esto, es el primero de su trilogía y se llama La era de las revoluciones. Creo que está en PDF. No es obligatorio que lo leas, obviamente, ni mucho menos para el examen de admisión, aunque te haría la vida más fácil, ¿ya? En especial la primera parte, porque la primera parte es una de las formas, es uno de los textos más interesantes que hay sobre la primera mitad del siglo XIX. Revolución Francesa, era napoleónica, guerra napoleónicas, eras la restauración y las revoluciones liberales. Porque ese texto abarca de 1789 a 1848. Obligatorio que un profesor tenga que leer ese libro. Obligatorio. ¿No? Pero es muy interesante. Entonces, él te marca esto. Y él es el que dice, pues, que el siglo XIX es un siglo largo. Es un siglo largo viéndolo como proceso, dice él. Yo no puedo entender el siglo XIX si no entiendo la Revolución Francesa. Y aquí viene la importancia de esta revolución. Esta revolución lleva a la práctica todo aquello que se vio en la Ilustración, todo aquello que la Ilustración propuso y que no fue atendido, todo aquello que la Revolución propuso y que no fue escuchado, la Revolución Francesa lo va a llevar a cabo. Y como toda revolución, lo hizo de manera violenta. Muchas personas dicen, ¿por qué siempre la violencia? Pero es que sin violencia no hay cambio. Sin, para ponerle un término menos agresivo, todo cambio genera movimiento. Es así de simple. Nada estático cambia. Todo cambio genera movimiento. Y todo movimiento es un acto violento. De una u otra forma es un acto violento. Y en el caso de la historia humana, obviamente, aunque suene redundante, las revoluciones vienen a acortar procesos. Lo que pudo haber demorado decenas de años o cientos de años, una revolución te lo realiza en menos de meses o en años cortos, ¿no? 10, como el caso de la Revolución Francesa, 10 años. Entonces, toda revolución, todo cambio tiene una violencia, tiene un movimiento incluido. Y la Revolución Francesa es el origen de la democracia moderna, de la democracia occidental moderna. Es el origen. Todo lo que tú conoces, como te dije la semana pasada, la idea de igualdad, la idea de derechos, de deberes, se le debemos a ellos, a la Revolución Francesa. Porque el concepto de democracia nace aquí, tal cual tú y yo lo entendemos hoy. No democracia en su sentido puro, que nace en Grecia, en Atenas. Pero la democracia que tú y yo tenemos no es la ateniense, no es la democracia griega, es la democracia francesa. Porque la democracia ateniense aún contemplaba algunas cosas que hoy no tenemos como diferencias. Una de ellas es que Atenas aceptaba como iguales a los atenienses. No aceptaba como iguales a un ateniense con un espartano, sino a los atenienses. Aceptaba como iguales a los hombres,
Aunque me dirás, en la Revolución Francesa tampoco las mujeres. Sí, tienes razón. Pero mira cuántos años pasaron desde la democracia ateniense y la mujer recién logra su reconocimiento en el mundo occidental. Recién a inicio del siglo XX. Entonces, desde la democracia moderna hasta el reconocimiento de la mujer como igual al hombre pasaron menos de 200 años. Desde Grecia hasta lo que agarro como ejemplo, más de 2000. Y es que a diferencia de Grecia, Francia incluye un término que no incluyen los griegos, el término igualdad. Y una igualdad, siguiendo la lógica ilustrada, universal. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso que esta revolución es tan importante para el mundo occidental. Eso sí, para el mundo occidental. Porque esta revolución tiene un impacto muy importante en el mundo occidental. Entiéndase, Europa, principalmente Europa occidental y América, que éramos colonias de europeos. En otras partes del mundo tuvo impacto, pero recién en el siglo XX. Como será en las colonias asiáticas y africanas, no en todas, en algunas, que logran su independencia después de la Segunda Guerra Mundial y que muchos de sus líderes independentistas, como el caso de Gandhi, estudiarán en Europa y tomarán las bases teóricas de esta revolución, la Revolución Francesa, para exponer sus proyectos políticos y buscar la independencia de sus países en Asia y en África durante el siglo XX, como el caso de Gandhi en la India. Pero no es en todo el mundo. No es en todo el mundo. Entonces, la Revolución Francesa como revolución, como impacto, no impacta todo el planeta. Es por ello que hasta el día de hoy podemos encontrar lugares en el mundo donde los conceptos de igualdad que tú y yo manejamos, herederos de esta revolución, no lo manejan otros grupos humanos. Y no los manejan otros grupos humanos, uno, porque el impacto de la Revolución Francesa no ha llegado a ellos. Y dos, llegando a ellos, ese impacto, sus bases culturales, por lo mismo que son asiáticos o africanos, sus bases culturales no les permite entender esta revolución. Lo cual no quiere decir que sean ignorantes, sino que simple y llanamente no lo entienden. Porque la Revolución Francesa se basa en la Ilustración. Y la Ilustración es heredera del humanismo. Y el humanismo es un reestudio de la cultura greco-romana. Y lo romano es la base de la cultura occidental. Entonces, si tú eres un asiático, un indio, o sea, vives en la India, o eres un africano, eres no sé, una persona de Tanzania, tus bases culturales son otras. Y no te van a permitir entenderla. Porque tú te estás basando en principios más, no sé, más brahmánicos. Es como nosotros no entendemos por qué los chinos comen animales que nosotros no comemos. Y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos sus bases culturales. ¿Entiendes? No tenemos sus bases culturales. No entendemos por qué ellos comen perro, comen gato, comen rata. Y los chinos dirán que son unos tontos ustedes los peruanos. Hay un montón de gente en Sudamérica que se muere de hambre y cría un perro. Mátelo y cómanselo. ¿Cómo es posible que tengas comida y no te la comas? Y prefieras morirte de hambre.
solo por prejuicios y porque tienes trabas culturales que dicen que al perrito no se le come. Si es comida al fin y al cabo, es carne al fin y al cabo. Y si te basas en cuestiones religiosas, los animales no tienen alma. No nos entenderían a nosotros, porque sus bases culturales son otras. Igual que nosotros no lo entendemos a ellos, en algunos aspectos, porque nuestras bases culturales son otras. Entonces, para cerrar esta introducción tan larga, la Revolución Francesa o no ha llegado a esos países, de Asia y África principalmente, o de haber llegado, no es tomada completamente. Porque los principios que mueven esta revolución se sostienen sobre bases culturales que no son las que comparten esos continentes. Conclusión, esta revolución no tiene efectos mundiales. No los tiene. ¿Sí? Y dejemos de ser, no lo digo por ustedes, sino que dejemos de ser una cultura prejuiciosa. Que todo aquel que no piensa como nosotros está mal. Eso es falso, eso es erróneo, es una falacia. Somos una de las generaciones, y me incluyo, tal vez más hipócritas que hay. Hablamos de igualdad, de independencia, hablamos no sé, de que si no crees, respeta, y somos los primeros en no respetar creencias ajenas. Es una generación muy curiosa la que estamos viviendo nosotros. La Revolución Francesa, ahí está, inicia la edad contemporánea, que es la edad en la cual hoy vivimos, que va desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy. La Revolución Francesa es una revolución burguesa. Eso debes tenerlo bien claro. La Revolución Francesa es una revolución burguesa. Ahora, una de las cosas que también debes entender es qué es la burguesía. En rasgos sencillos, la burguesía es el grupo de personas que poseen los medios de producción. Eso es la burguesía. Un grupo de personas que poseen los medios de producción. Más sencillo, es un término que va a ser acuñado por Carlos Marx durante sus investigaciones en el siglo XIX para poder entender la realidad que él vivía y poder proyectar un cambio como política hacia futuro. Entonces, bajo esa idea que tenía Carlos Marx, un economista y filósofo alemán, él lo que decía era, pues, yo quiero cambiar mi presente para que haya un mejor futuro. Pero para hacerlo, decía Marx, que es lo que San Marcos también te pide, porque esa es la forma que nos hereda Marx de hacer historia. Para hacerlo, decía Marx, necesito primero entender los problemas presentes. Solo comprendiendo, entendiendo la problemática presente en su esencia, yo podré proyectarme con un plan a futuro. Pero no puedo hacerlo si no lo entiendo bien, mi presente. Y la única forma de entender la problemática presente es buscar sus causas. Y por lógica razón, las causas de la problemática presente están en el pasado. Entonces, lo que debo hacer, decía Marx, es estudiar el pasado, o sea, historia, para hallar la problemática del presente. ¿Dónde está la causa, el origen de esa problemática? Y así cambiar el futuro. Y ahí nos cambió también la forma de estudiar historia. Ya la historia no es la historia pues del dato, la fecha y dar dato por dato. La historia tiene un fin, un objetivo, que es comprender el presente. Entonces, en ese estudio que él hace, que hoy, en ese momento no voy a explicarlo, no voy a explicarlo ni siquiera a medias, porque no es el momento. En ese estudio que él hace, él divide las sociedades, principalmente europeas, por lo que él considera su modo de producción, o sea, el modo de producir aquellos elementos que satisfacen nuestras necesidades, o más. Entonces, él escribe pues, que hay un modo de producción comunismo primitivo, un modo de producción esclavista, un modo de producción feudal
y un modo de producción capitalista. Así lo pone. Y cada modo de producción, según su forma de ver, tiene una clase social que la domina, que se aprovecha y que se enriquece de dicho modo de producción. En el esclavismo es el amo, en el feudalismo el señor feudal y en el capitalismo el burgués. Y como clase dominante, la burguesía es la dueña de los medios de producción. Medio de producción, simple, todo medio que me permite producir algo. Si en el capitalismo el sistema se basa en el comercio, en la venta de bienes, los medios de producción vendrían a ser todos aquellos bienes, todos aquellos objetos que me permiten producir un bien. Es un medio de producción. Lo estoy haciendo de la manera más simple y sencilla, para no enredarte porque tiene muchos términos. Entonces, el burgués es el dueño de los bienes, o sea, de aquello, de los medios, perdón, o sea, de aquello que me permite producir un bien. Si ya estamos en la revolución industrial, un medio que me permite producir, un medio de producción, vendría a ser las fábricas, las máquinas. El burgués es el dueño de ello. En resumen, es el rico, exacto, es el rico. Así de simple. Ahora, aquí nace una pregunta, ¿no? Y quiero que ustedes me ayuden con esto. Voy a ir al chat un rato, ¿ya? La pregunta sería esta, ¿no? ¿Ya? ¿De cuándo acá los ricos hacen revolución? ¿Y por qué los ricos no hacen revoluciones? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se debe que los ricos, por lo general, no hacen revoluciones? Estoy en el chat por si acaso. Aquí, como ustedes dicen, porque están tranquilos. Vamos, a lo socrático, mejórenlo. ¿Por qué los ricos no hacen revoluciones? Básense en mi pregunta, no en el tema. ¿Por qué los ricos no hacen revoluciones? Porque no gobiernan, pero los gobernantes no hacen la revolución. Bueno, porque no lo necesita, porque tiene poder y no les conviene perderlos, porque no gobiernan. Pero el gobernante, insisto, no hace las revoluciones, porque tienen alianzas. Puede ser, porque no están en el poder, porque pueden contratar, dice. Vuelvo a insistir mi pregunta, ¿ya? Está bien, escuchen acá. Vuelvo a insistir, escuchen, dejen de escribir. Ya, dejen de escribir. Y yo en ningún momento he dicho, ¿por qué los ricos franceses no hacen revolución? Yo he dicho, ¿por qué los ricos no hacen revolución? Mi pregunta es general. Mi pregunta es general. ¿Por qué en el mundo, ya voy a ser más específico, ¿ya? ¿Por qué en el mundo los ricos no hacen revoluciones? Y algunos me han respondido eso, ¿no? Como ahorita lo está haciendo como una de las personas de las tantas, Ashley, ¿no? Porque no tiene necesidades. Porque una revolución implica cambiar de manera radical y drástica algo que existe. Pero si aquello que existe me ha vuelto rico, me ha vuelto millonario, ¿para qué lo cambiaría? ¿Me dejo entender? Si esta forma de sociedad, la que fuera, en el año o época que fuera, ¿ya? Me ha permitido acumular riqueza, me ha permitido amasar una fortuna y tener poder, ¿para qué voy a cambiar las reglas del juego? No tiene sentido, no tiene lógica.
¿Me entiendes? Es como ahora, así como vemos que hay tanto aquí en academia, en colegio, obviamente hay las clases virtuales. Y casi en la mayoría de colegios particulares, por no decir en todos, estas clases virtuales se están grabando, así como esta se está grabando. ¿Ya? Se están grabando. Y luego se cuelgan en un drive o en este caso se cuelga automáticamente, no sé cómo es, se cuelga en una plataforma, lo cual le permite al alumno repasar la clase. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? Y es por eso que a veces tenemos alumnos que están en sala virtualmente, pero no están presencialmente. ¿Por qué? Porque tienen esa salida, ¿no? ¿Para qué si va a estar la clase grabada? Y va a estar colgada. Y cuando la clase no se graba y no está colgada, son entre los primeros de estar y mi clase, ¿por qué? Porque saben que no están escuchando la clase, no están atendiendo. No sé si fue con ustedes u otro salón, que en dos oportunidades un chico se le escapó, la semana pasada, se le escapó el audio y en las dos oportunidades el chico estaba escuchando y cantando reggaetón en clase. Y ojo, no lo hizo con el afán de molestar mi clase o el afán de llamar la atención, sino que se le escapó. Se le escapó nada más. Y activó el audio y estaba escuchando que ya escuchar reggaetón ya lo deja mal, ¿no? Ya escuchar reggaetón ya lo deja mal, ya debería no reproducirse, seamos sinceros, ¿no? No debería hacerle eso a la humanidad. Pero asumo que ese chico estará esperando pues que la clase sea grabada. Y en el colegio pasa lo mismo. Profe, la clase no sube, profe, la clase no sube. ¿Por qué? Porque ahora esta forma de educación o esta forma de enseñanza, ¿no? Le permite tanto al empeñoso como al que no lo es, ¿ya? Una salida. El empeñoso, que espero que sean los 105 que escuchan mi clase, es escuchar mi clase, atender mi clase y entenderla, y luego ir a la biblioteca y repasarla. Y al que no lo es, le permite estar con su computadora encendida y haciendo otra cosa. ¿Entiendes? Haciendo otra cosa. Es más, haciendo cosas realmente muy malas para la sociedad. Escuchar reggaetón. Porque tienen la esperanza que luego podrán ir a una biblioteca, ¿no? O a la biblioteca que existe, colegio o academia, y poder revisar. ¿Se entiende? Entonces, si dijéramos, jóvenes, si dijéramos, jóvenes, ya no habrá biblioteca, estoy escuchando unos pajaritos. Rosy Alessandra Peñarrera, ¿quieres hacer algún comentario? Parece que no. ¿No? Entonces, si decimos no haber clases colgadas, ¿me entiendes? Se van a quejar todos ustedes que son empeñosos y profesor, pero ¿por qué queremos repasar? Pero te apuesto que también se van a quejar personas que están acostumbradas a entrar al salón, decir aquí estamos y se van. Entonces, no van a querer cambiar algo que los beneficia. La pregunta es, ¿por qué los ricos franceses sí quieren hacen una revolución? ¿Por qué rompen con esa idea de que los millonarios no lo harían? En este caso, como algunos ya adelantaron, es porque a estos ricos franceses les falta algo. ¿Y qué les falta? Poder político. Que como te dije la semana pasada, cuando hablamos sobre ilustración, el poder político era muy importante, porque el poder político te permite tener la capacidad de decidir sobre el gobierno de un país. Te permite tener la capacidad de decidir sobre los fondos de un país.
Eso, recuerda la clase pasada, ya lo presentaban los ingleses. Eso ya lo presentaban los ingleses. Y los ingleses, con esa forma de política, habían logrado desarrollar la revolución industrial. Porque al estar la burguesía inglesa dentro del Parlamento, que es uno de los tres poderes del Estado, en este caso el poder legislativo, el poder que discute, aprueba o desaprueba las leyes, la burguesía tenía el poder de presentar leyes, impulsar su aprobación o detener leyes que a su criterio como clase los podría perjudicar. Entonces su poder era muy grande. Podía negociar con la nobleza algunas reglas o leyes. Entonces era muy grande el poder. ¿Se entiende? El poder político. ¿Por qué no tenemos cambios muy importantes en el poder político peruano? Porque no tenemos una clase política que tenga el poder efectivo, entiéndase, presidente y Congreso, que se atreva a hacer esos cambios. ¿Me entiendes? ¿Por qué, como dicen algunos, por qué no sé, por qué en otros países hay ciertas leyes mucho más liberales? Porque tienen una política que está conformada, los políticos, por personas con mentalidad tal vez más liberal. Y estos políticos que tienen una mentalidad más liberal, en una democracia son elegidos por unos votantes que tienen esa mentalidad. Es así de simple. Entonces no tiene que ver nada más con el político, tiene que ver con la sociedad. En el caso francés, no existía la capacidad de elección antes de la Revolución Francesa. En el caso francés, lo que se manejaba era el antiguo régimen. Y el antiguo régimen, como ustedes recordarán, se sostenía en dos ideas principales. Una sociedad estamental, es decir, una sociedad que se basó en la división de los seres humanos de acuerdo a su origen, no a su economía, sino a su origen. Naciste noble, naciste para mandar; naciste no noble, eres pueblo, naciste para obedecer. No nos interesa que el noble tenga un sol en el bolsillo y que el pueblo tenga 10 millones en el bolsillo. No nos interesa. Eres noble, así tengas un sol, eres el capacitado para mandar. Eres pueblo, tengas 10 millones, vas a obedecer. Esa era la lógica de la sociedad estamental. Esa es su lógica. Y sobre esta base social se sostenía la idea política de que el rey, al estar en la cabeza de los nacidos para mandar, el rey gobernaba solo, el poder absolutista. En este caso, estos dos pilares impedían que el pueblo en general tuviera acceso al poder, tuviera capacidad de decisión. Y dentro del pueblo estaba la burguesía. Entonces la burguesía francesa eran personas con mucho poder económico, pero con cero poder político debido a una estructura social, la sociedad estamental, que venía arrastrando Francia desde el siglo VII. Tenemos una economía francesa basándose en el capitalismo mercantil, ¿no? Y que ya está desarrollando el capitalismo. Tenemos una economía francesa con una clase burguesa con mucho poder económico, pero que aún arrastraban instituciones sociales y forma de pensar de sociedad propia del feudalismo. Entonces todavía el capitalismo en Francia no se estaba desarrollando plenamente porque aún arrastraba algo del feudalismo. ¿Me entiendes? Entonces eso era una traba. Y la burguesía intentó acabar con esa traba a través de la Ilustración. Pero como no se pudo, lo van a hacer a través de la Revolución Francesa. Como dirían las abuelitas o las mamás, ¿no? Si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas. Por las buenas fue la Ilustración. ¿No entendiste?
ya vas a entender por las malas. El palazo que te caía, esa es la Revolución Francesa. Y ahí vas a entender. Por eso se dice que es una revolución burguesa. ¿Qué buscaba la burguesía? Acceder al poder político. Eso es lo que buscaba. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta revolución? La primera, económica. Tú toca bolsillo y olvídate, ¿eh? Ahí tocaste lo último. Toca bolsillo y tocaste lo último. Por eso que las peores peleas entre familias es por plata. Son las peores. La herencia, olvídate, se matan por eso. Porque ahí pues nos sale la parte muy humana, el egoísmo, ¿no? Lo que lleva a Francia a su peor crisis son los gastos militares. Contrario a lo que muchos creen, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que es. Contrario a lo que muchos creen, los despilfarros, los bailes, el lujo de la corte de Versalles, esas personas que se pintaban la cara de blanco, usaban unas pelucas gigantescas, donde hasta colocaban mesas, sillas y muñecas, y no estoy bromeando, es así. Hay grabados de la época donde en las fiestas del siglo XVII y XVIII, las damas de alta sociedad francesa se aparecían con unos peinados que debían ser sostenidos por dos ayudantes o sirvientas, porque hasta colocaban pequeñas alas dentro de su peluca, en realidad eran pelucas, no era su cabello, ¿no? Que representaba una sala o un baile y colocaban muñecas ahí, ¿no? Y así salían a la calle. Uno diga, profesor, qué tremenda ridiculez es eso, ¿cómo se va a colocar eso? Nah. Hay gente que compra pantalón nuevo que parece viejo y roto, imagínate, así que, ¿qué podemos pensar? En toda época ha habido seres humanos así. Y esos lujos, ese exceso que generaba gastos, es cierto, no era la causante de la crisis económica francesa. Por más que el rey hiciera fiestas todos los días, eso no quiebra un país. Lo que quebró el país fueron los gastos militares, que Francia se va a inmiscuir en campañas militares, en guerras, que no van a resultar económicamente rentables, porque una guerra es un negocio. Un ejemplo, la guerra de los 7 años. Guerra en la cual Francia se enfrenta a Inglaterra y pierde. Entonces, como en algún momento te he dicho, ¿no? Entrar en una guerra es una inversión, porque vas a aumentar el número de soldados que comúnmente tienes en paz, lo aumentas. Y a veces hasta lo quintuplicas. Y los soldados cobran un sueldo. Entonces quintuplicas el salario, en el sentido de cantidad de salario que vas a pagar. Ese es uno. Dos, a medida que la tecnología va avanzando, se hace mucho más costoso, porque una cosa es darle espadas a un soldado y vaya a pelear con su espada. Y otra cosa es utilizar arcabuz. El arcabuz de por sí ya tiene muchos elementos que si uno de ellos se sale, ya el arma no sirve. Repuestos. El plomo de las balas. La pólvora que impulsa la bala. ¿Entiendes? Y esos son gastos. Si mueves un ejército de 500.000 de seres humanos, debes tener 500.000 de raciones de alimento diario. Esto es solo si comen una vez al día. Si cada soldado toma 1 litro de agua diaria, debes tener 500.000 de litros de agua diarias para sostener al soldado y los animales que jalan las cosas. Entonces, es un gasto. Tú no atacas por atacar. ¿De qué te sirve atacar un lugar que no tiene lagos, no tiene ríos? Después, ¿cómo sostienes ese ejército? ¿Cómo le das agua? Que cada uno hay una cantimplora. Y si se les acaba, no es algo fácil una guerra. Y peor es si la pierdes, como el caso de Francia. Porque, uno, pierdes la inversión,
que has hecho. Dos, el país que te gana te va a quitar territorios, si no pregúntale a Perú contra Chile, ya, Arica Tarapacá, y no te va a quitar un territorio, pues un desierto, no, no, te va a quitar territorios que tengan fuentes de riqueza naturales y que obviamente lo beneficia al país ganador, porque el país ganador tiene que recuperar también la inversión que hizo, ¿me entiendes? Tiene que recuperar. Y obvio que va a perjudicar al país perdedor, ¿ya? Y encima te obliga a pagar impuestos, como le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, que aparte de perder colonias a nivel mundial, tuvo que pagar un impuesto de guerra que recién lo terminó de pagar en el año 2010. Ojo, la guerra terminó en el 2018, en el año 1918, perdón. Y él lo termina de pagar en el año 2010, casi 100 años después. Entonces es complicado. Y Francia no solamente pierde una, pierde dos. Y casi seguidas. Profesor, la guerra de independencia Francia la pierde, claro. Pero no es que Francia estuvo al lado de los colonos, de los vencedores, ¿sí? ¿Y cómo puedes perder una guerra estando al lado del ganador? Porque no recuperas lo que inviertes, pues. ¿Me entiendes? No recuperas lo que inviertes. ¿Mm? Entonces ahí puedes perder. Sales con ella, el inalcanzable, a una cita, y al final de la cita te dice que te quiere como hermano. ¿Perdiste o no perdiste? ¿Mm? ¿Me entiendes? Por aquí alguna chica, mira, profesor, tampoco sea tan cerdo machista. No quiere decir que salgamos con un chico, automáticamente vamos a estar con él o tenemos que hacer. Obviamente que no, obviamente que no. Pero pone el parche al inicio, pues, ¿no? El pobre muchacho se ilusiona. Entonces sí se pierde una guerra, aún estando en el bando ganador, porque no recuperas la inversión. Danilo me dice, la guerra de Armenia-Azerbaiyán es una guerra solo por tierras. No, porque hay que entender Danilo creo que ha sido, habría que entender qué importancia tiene para ellos esas tierras. Si son tierras cultivables, su economía se maneja principalmente bajo la agricultura, no es una pelea sin sentido. Una pelea sin sentido, Danilo, sería que iniciáramos la guerra a Chile solamente por el Huáscar. Eso sería una estupidez total. Eso sí es una total estupidez. Hacer la guerra a Chile solo por el Huáscar. Porque traemos el Huáscar y ¿cómo recuperamos la inversión solamente con el Huáscar? ¿Me entiendes? Entonces ahí está la cosa. Sí, Juan. Estados Unidos fue la primera en hacer una declaración de independencia. Entonces, estas guerras, estas dos guerras que se pierden casi de manera en un rango de 20 años, va a generar gastos muy grandes, que son el 50% del presupuesto, ¿ya? Nacional francés se iba a pagar deudas. Es mucho. Es mucho porque al final el presupuesto debe gastarse en otras cosas. Entonces, que el 50% líquido se vaya a pagar deudas y no en invertirlo en el país es mucho. Y esto quebró a Francia. Esto hizo que Francia estuviera endeudada 80 años. Viene la crisis climática, ¿no? Tras cuernos palos. Una sequía enorme que se va a dar en Francia. En realidad en Europa. En realidad en Europa. A eso hay que agregarle que hubo en el siglo XVIII, que es el siglo que sea la revolución, va a haber una explosión demográfica. ¿Cómo es eso? Mucha gente. Francia, que era un país muy poblado, para que te des una idea de la cantidad de población que tenía Francia, Inglaterra, que era una potencia mundial ya para la época de la Revolución Francesa, Inglaterra como potencia mundial, su población no pasaba de los 10 millones de habitantes.
Para 1789, Inglaterra era la potencia y su población no pasaba de 10 millones de habitantes. Francia, al inicio de la Revolución Francesa, tenía 28 millones de habitantes. Si tienes mucha gente y pocos recursos y una pésima administración, vas a tener mucha hambruna, mucha pobreza. Y mucha pobreza vas a tener una revolución o muchos problemas como gobernante. Entonces, si tienes un pésimo gobierno, una pésima administración, porque el 50% de deudas demuestra que estás pésimamente administrando tu país, y a eso le sumas una crisis climática que va a echarse abajo las cosechas, y tienes poca capacidad económica para poder suplir esa ausencia de productos de campo, y mucha gente que se está muriendo de hambre, chicos, tienes una revolución en puertas. De hecho, tienes una revolución en puertas. Y el despilfarro en la corte de Versalles. Profesor, pero si usted al inicio dijo que el despilfarro no podía ser causante de la crisis económica, si al final era muy poco. Sí, la corte de Versalles gastaba más o menos el 3% del presupuesto nacional, que no sirve para quebrarte, pero si le sumas a todos los gastos y a toda la incapacidad económica que tenían sus gobernantes, sí genera una crisis. ¿Genera una crisis por qué? Porque gastar el 3% de un presupuesto en una familia es mucho. No te quiebra en condiciones normales, pero Francia no está pasando condiciones normales. Entonces, ese 3% es mucho, uno, y dos, políticamente es incorrecto. Porque si bien es cierto, si el rey de Francia dejara de hacer fiestas y su presupuesto lo pasara al Estado, créeme que Francia seguiría pésimamente, seguiría quebrada. Porque el problema de Francia es que la han manejado mal y la han llevado a una quiebra. Pero al menos harías un gesto político. Al menos tu pueblo vería que tu rey se priva de algunos lujos y excesos que, si bien es cierto no me va a sacar de la crisis, al menos veo que el rey tiene cierta empatía hacia su pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, ese gesto político es muy importante en época de crisis. Pero si el rey, además que su pueblo se muere de hambre, él va a seguir teniendo su vida como si nada hubiera pasado, como diciendo yo aquí no me perjudico, y es el rey la cabeza de la clase gobernante que ha llevado a Francia a la quiebra, y ni el rey ni la clase gobernante incapaz van a ajustarse el cinturón o sufrir las consecuencias. Entonces, ese gesto político negativo va a hacer que la cólera, el odio y que el sentimiento de levantarse se haga mucho más evidente. Eso es lo que va a pasar. Por eso es que nace esa famosa leyenda, porque nadie ha podido certificar y comprobar que así haya sido, de que María Antonieta dijo, si no tienen pan, que coman tortas, demostrando el total desconocimiento de la vida de sus súbditos, creyendo que si la gente no tenía pan, podía comer algún pastelillo, alguna torta, cuando en realidad pan era lo más básico de alimentación que podía tener una persona del pueblo. Si no hay pan, quiere decir que no hay nada. ¿No? Pero nadie ha podido demostrar de que María Antonieta haya dicho eso. Nadie. El absolutismo del rey, bueno, eso ya tiene que ver con lo que hemos explicado o con lo que he explicado acerca del antiguo régimen, ¿no? Aparte de eso, Luis XVI era totalmente incapaz. Era un tipo que no debió gobernar en realidad. No era para gobernar. No sé qué palabra podría utilizar sin que se ofendan algunos, ¿no? Porque ahora todo ofende. ¿Ya? Pero era un incapaz. Era un incapaz.
totalmente. Él podía ser una buena persona, dicen muchos, era muy tranquilo, era buena gente, ¿no? Pero no era, pues, para gobernar. No era para gobernar. El deseo de la burguesía francesa por participar del gobierno, ya te he dicho, ¿no? Eso lo hemos visto en ilustración, que tienen como ejemplo a los ingleses. La independencia de las 13 colonias, en este caso, sería como un ejemplo de independencia. En el primer caso, que está en rojo, tiene que ver con los gastos. Pero en este caso, aquí, tiene que ver con la idea de que las 13 colonias demuestran al mundo occidental de que sí se pueden independizarse. Y la ilustración, bueno, eso ya sería ya lo que hemos visto la semana pasada. La primera etapa de la Revolución Francesa es la etapa monárquica. Se llama así porque todavía hay rey. Y es que no olvides algo. La mayoría de los ilustrados, que son la base teórica de la Revolución Francesa, la mayoría de los ilustrados propone como forma de gobierno una monarquía constitucional. O sea, ellos no proponen una república. El que propone una república es Rousseau, pero él es el más radical de todos. Lo normal era tener una monarquía constitucional, porque estaban imitando a los ingleses. Y es que Inglaterra, insisto, para 1789, Inglaterra era la potencia más grande de ese momento, debido al desarrollo de su revolución industrial. Entonces, la lógica es, yo imito a aquello que funciona. Para 1789, Inglaterra como potencia tenía como forma de gobierno una monarquía constitucional. Para ese mismo año, el único país del planeta que tenía una república, entre comillas, era las 13 colonias, pero que no hacía poco, no hacía ni 7 años que había logrado su independencia, porque el acta de independencia se firma en 1783. Entonces, ¿cómo me arriesgo? ¿Cómo me arriesgo a asumir una forma de gobierno que recién se está aplicando y que no sabemos a ciencia cierta cuáles serán sus logros o las consecuencias de lo que están haciendo? Mejor me aseguro con lo que funciona, que era la monarquía constitucional. Por ahí la duda podría venir, ¿no? Pero si, profesor, si los franceses quieren una democracia con la idea de igualdad y división de poderes, ¿cómo van a mantener un rey? Es que sí se puede, porque los pilares fundamentales de la democracia, como lo veían los franceses, eran igualdad y división de poderes. Mientras todos tengamos los mismos derechos y no me estén separando por mi origen o nacimiento, y mientras todos tengamos acceso al poder político o capacidad de elegir a nuestros representantes, y que los electos por el pueblo o los provenientes del pueblo estén en uno de los poderes del Estado existentes debido a la división, no importa que haya un rey, porque ese rey, uno, tiene los mismos derechos y deberes que todos por la idea de igualdad. Y dos, ese rey no gobierna solo, ya que existe una división de poderes y en uno de los poderes del Estado está la participación directa del pueblo por votación y por elección. Entonces, así haya un rey, hay democracia, porque se están cumpliendo con estos dos principios, igualdad y división de poderes. Así que no es incompatible el hecho de que la burguesía sostenga una monarquía constitucional en Francia, aun cuando ella pide democracia. Porque lo que la burguesía está pidiendo es participación en el poder político y en la toma de decisión, obviamente. Y la forma como lo hace es a través de una monarquía constitucional que venía funcionando en Inglaterra. ¿Se entiende? Ahora vas a comprender a don José de San Martín porque él también quería lo mismo. ¿Ya? Entonces, la etapa monárquica es la etapa donde va a haber un rey aún.
La primera etapa, disculpen ese cuadrazo, pero había algo feo ahí que no podía presentar. La primera etapa son los estados generales. Los estados generales, chicos, estaban, fueron creados a finales de la Edad Media por el rey de Francia, Felipe el Hermoso. La idea de los estados generales es, primero, que el rey los convoca cuando él crea necesario. Los estados generales no son el equivalente al parlamento inglés. En el parlamento inglés, el parlamento debe ser convocado, primero, cada vez que el rey quería elevar impuestos o cuando fuera guerra. Esa era la norma desde el siglo XII. Entonces el rey de Inglaterra debía convocar un parlamento cuando debía elevar impuestos o irse a guerra. A partir del siglo XVII, específicamente de 1688, el parlamento inglés se convocaba solo y se convocaba todos los años. O sea, ya era un poder permanente al lado del rey. A partir de 1688, el parlamento inglés. Los estados generales franceses no eran así. El rey de Francia podía ir a guerra y podía elevar impuestos sin necesidad de convocar a los estados generales. Los estados generales eran convocados por el rey, insisto, cuando el rey creyera conveniente, y esa conveniencia pasaba porque el rey consideraba que había una crisis económica tan grande de que necesitaba el rey el consejo y el acuerdo con los 3 estados o estamentos o grupos sociales que conformaban Francia: nobleza, clero y pueblo. Solo ahí se podía convocar a los estados generales. Y recuerda, solo lo podía convocar el rey. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Está claro? Luis XVI convoca a los estados generales después de más de 100 años que se había convocado por última vez, los estados generales. Y chicos, en esos 100 años que el rey de Francia o los reyes franceses, Luis XV, Luis XIV, Luis XIII, que no convocaron estados generales, Francia dio leyes. Y Francia fue a guerras que perdió. Entonces, esa es la gran diferencia entre los estados generales y el parlamento inglés. En este caso, la economía francesa era tan pobre, tan paupérrima, que el objetivo era solucionar la crisis. Ya el rey de Francia no podía. Aparte que el rey de Francia, pues, como te dije, probablemente había sido buena gente, pero era una persona débil de criterio, débil de carácter. Siempre repetía lo último que le decían, ¿no? Lo último que le aconsejaban, entre comillas. Era muy manipulable, era el rey de Francia. ¿Y cuál era la solución según ellos? Elevar impuestos. Y aquí viene el problema. Primero, tenemos que la nobleza envía 300 miembros, el clero 300 y el estado llano o tercer estado o pueblo envía 600. ¿Está bien? Pero mira esto. La nobleza y el clero, junto con la monarquía, sumados eran el 3% de la población. Los dos, sumados eran el 3%. O sea, eran el 3% de 28 millones de habitantes. Tenían el 100% del poder político. Es decir, ellos son los directos responsables de la crisis que está viviendo Francia, porque ellos son los que gobiernan Francia. Por lo tanto, si Francia está en crisis es porque alguien los gobernó mal. ¿Quién? Ellos. Totalmente identificables los responsables de esta crisis. Y pagan el 0% de impuestos. O sea, ellos meten la pata, ellos llevan a Francia a la quiebra, y la solución que presentan, ni siquiera esta solución hace que ellos se vean perjudicados, porque lo que están pidiendo para sacar a Francia de la crisis es elevar impuestos que ellos no van a pagar. Ellos piden elevar impuestos para sacar a Francia de la crisis que ellos metieron a Francia.
Chicos, aquí cae a pelo la frase, ¿no? El famoso elogio a Jáuregui, que obviamente es después de esto, ¿no? Que dice, no presionen al pueblo porque el pueblo es como un resorte que revienta la mano de aquel que lo presiona. Y eso es cierto, aquí lo están presionando al máximo, al máximo. El Estado ya no. No hay que ser muy matemáticos para saber, no hay que ser estudiante de uni para saber que es el 97% de la población. 0% de poder político. O sea, acá si ellos dicen, yo no tengo ni responsabilidad con eso, ¿eh? A mí ni me metan. No es como hoy, que uno dice, este Congreso es una porquería, pero alguien votó por ese Congreso. Alguien votó por ellos. Ellos no aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo, o porque por herencia, o porque son nobles. No, alguien votó por ellos. Profe, tenemos un pésimo presidente, pero alguien votó por él, pues. No, profe, no, ahí usted está muy equivocado. La gente votó por Kuczynski, no por Vizcarra. Se vota por una plancha presidencial. Es así de simple, se vota por una plancha presidencial. Se vota por el presidente y por sus vicepresidentes. Que la gente no lo entienda, eso ya no es culpa de uno, eso es culpa de la ignorancia de la gente. El que digan que él ha sido presidente de suerte, no, él estaba dentro de lo que le pudiera pasar. Si vas a elegir un presidente que pasa los 80 años, las probabilidades de que por algunas semanas o meses esos dos vicepresidentes gobiernen tu país son altas. El que no tengamos criterio al momento de votar es una cosa. El que tengamos un total desconocimiento de las normas civiles, jurídicas en nuestro país sobre cuestión de presidente es una cosa, pero de que Vizcarra haya entrado por suerte, ¿no? O es que Vizcarra hicieron una lotería. Pero mira, vamos a vacar al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ahora vamos a hacer una tinca y a ver que se la saque el nuevo presidente. No fue así. Él es su vicepresidente. Y por constitución él tiene que gobernar. Porque por ley electoral lo elegimos. Lo elegimos. Así que cada vez que yo escucho que alguien dice, no eres el presidente de suerte, me demuestra la total ignorancia de esa persona. En este caso, este pueblo sí puede decir, a mí no me metan en la responsabilidad. Si yo no gobierno, si a mí no me dejan gobernar. Ah, pero quieren que yo pague todo. Estos están bien chistosos. Estos sí están bien equivocados de su vida. Ahí está el punto. Lo que hace la burguesía, que está dentro del grupo de los 600, es decir, ¿por qué nosotros vamos a pagar más impuestos por algo que nosotros no tenemos la culpa? 1, 2. ¿Por qué los responsables no asumen su responsabilidad? Y 3, ¿ya? El problema no son los impuestos, el problema es la forma de gobierno. Ustedes gobiernan mal. Así que lo que queremos es que haya un cambio en la forma de gobierno. Ahí es donde la burguesía propone cambiar el antiguo régimen por una sociedad de igualdad y de división de poderes. Y ahí comienza el problema. Porque comienza el problema. ¿Cómo se va a votar por ello? ¿Por Estado o por individuo? Si era por Estado, son dos Estados contra uno, nobleza y clero, que no quieren perder privilegios, obviamente votarían en contra de la propuesta del pueblo. Y el pueblo votaría a favor, 2 contra 1. Pero el pueblo decía, espera. ¿Cómo el 3% va a tener 2 votos y el 97% va a tener 1? Ustedes no saben matemáticas, no saben sumar, ¿qué tienen? Escucha el reggaetón, ¿qué le pasa? Y ahí comienza el famoso problema del voto. ¿Cómo se vota? ¿Por Estado o por individuo? Tú dirás, profe, ojo, obvio, por Estado, por individuo, perdón. Pero es que viene un problema. Si yo voto por individuo, la nobleza que decía, yo ya estaría asumiendo que hay igualdad. Entonces, ¿para qué voy a votar el cambio en la forma de gobierno si en la votación ya estoy asumiendo que ya hubo un cambio? ¿Me entiendes? Es como que yo voté por algo, ¿no? Vamos a votar
porque las mujeres tengan derechos? Un ejemplo, hace 100 años atrás. ¿Vamos a votar porque las mujeres tengan derechos o no los tengan? Ya, listo, vamos a votar ya. Pero ojo, que voten las mujeres. Pero no tiene lógica, pues. Si recién vamos a votar los derechos de la mujer, ¿cómo la mujer va a votar? Porque al hacerlo ya estamos reconociéndole derechos. ¿Me entiendes? En este caso, si es que esto ha sido una cooperación hace 100 años, pues, ahí estaba el problema. Hacen, rompen con los estados nacionales, los estados generales. Dijeron, ¿sabes qué? No, ni más. Ni más, con esta gente no se puede, dijo el pueblo. Vamos a juntarnos. Y crean la famosa Asamblea Nacional, donde solo se reúne el tercer estado, con algunos miembros del clero y la nobleza que van a estar a su lado. Y hacen, ellos juran no separarse hasta darle a Francia una constitución. Juramento que sí cumplen, no como tu ex que te juró amar toda la vida y mira tú, llegó la cuarentena y aquí estamos. En la Asamblea Constituyente se va a realizar la famosa toma de la Bastilla. La Asamblea Constituyente, como tu mismo nombre lo dice, tiene por objetivo establecer la Constitución. Porque la Asamblea Nacional que dijo, nos juntamos y no nos separamos a darle a Francia una Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cambiar la forma de gobierno. La toma de la Bastilla es un símbolo de absolutismo y es un polvorín. La Bastilla era eso. Aparte que en la Bastilla había comida. Y el día de la toma, el 14 de julio, la gente pasaba por mucha hambre. Entonces los sans-culottes, la gente pobre de París, los famosos sin calzones, que no sabían ni leer ni escribir, créeme que esa gente va a la Bastilla, no porque se ponga en el plan político de que sí, vamos a tomar la Bastilla, porque yo que leía a Robespierre, yo que leía a Montesquieu, no, esa gente la tiene clara. Hoy me levanté con hambre, fui a hacer mi colita para comprar un pedazo de pan que lo vamos a partir entre 5, y el pan cuesta el salario de un año. O sea, ni siquiera para un pan tengo. Me muero de hambre y no hay comida. Estoy molesto. Critico al rey. Y digo, en esa Bastilla hay soldados que están que engordan con estos impuestos, comiendo bien. ¿Por qué? Porque en la Bastilla hay comida. O sea, es algo mucho más básico que decir, no, profe, toman la Bastilla porque es un símbolo del absolutismo. ¿Tú crees que esta gente que no sabe ni leer ni escribir en su vida, pues un colegio que ni existía en esa época, ¿tú crees que se van a poner a tener criterios políticos y cuestiones muy ideológicas un día como 14 de julio donde están que se mueren de hambre? No puede, se va por algo más básico. ¿Tenemos hambre? Hay comida. Vamos, hombre, pues. Es simple, yo no voy a permitir pues, ver que mis hijos o mi hijo se muera de hambre solamente porque no tengo, el rey maneja mal el gobierno. Y la comida está ahí, al alcance. Ahora, la Bastilla era una fortaleza. Y los burgueses, para proteger esta idea de la Asamblea Constituyente, habían creado la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional necesita armas. Y necesita principalmente pólvora. Y en la Bastilla había pólvora. Entonces se junta hambre y necesidad, porque me entiendes. El hambre son los sans-culottes, la necesidad son los guardias, la Guardia Nacional. ¿Tú qué tienes? Hambre, quiero comida, ahí hay comida. ¿Yo qué quiero? Pólvora, ahí hay pólvora. Vamos, pues nos juntamos. Y se tumbaron la Bastilla. Así fue. Y de pasadita liberaron a los presos. Suena menos heroico, suena, ¿no? Suena menos épico, ¿no? Menos así, menos revolucionario, ¿no? Ya, entonces, por eso se dice, no, entraron ellos a acabar con el símbolo del antiguo régimen, tan que se morían de hambre. Se da la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, que marca el fin del feudalismo, porque por primera vez se habla de que los hombres tienen derechos, y se habla ya no de siervos y señores, sino de hombres y ciudadanos. Se da la Constitución Civil del Clero, donde al clero se le obliga a jurar por la revolución, ya que antes la iglesia siempre había apoyado a los señores feudales, y se expropia la tierra de la iglesia, o sea, pasa al Estado. Traslado de la familia real desde Versalles hasta las Tullerías. Versalles queda fuera de París para que no se vaya. El Gran Miedo, que es el momento donde la gente del campo, porque la revolución fue en ciudad, ojo, la revolución es urbana, es ciudad, no campo. La gente del campo tiene noticias
segmentadas, distorsionadas, teléfono malogrado. Entonces la gente comienza a tener un gran temor porque no sabe qué está pasando y le comienza a meter cuchillo a todo lo que se mueva que no conozca. Eso se llama el gran miedo. No lo confundan con el gobierno del terror, que es otra cosa. El rey trata de fugar, lo encuentran, más al lado del rey. Se da la matanza del campo de Marte, donde la Guardia Nacional tiene que abrir fuego contra el pueblo que quería conversar, entre comillas, con el rey, y se firma la Constitución. Con una Constitución ya firmada, se crea la Asamblea Legislativa, que esta sí es como un parlamento, pero aquí sale la nueva división social. Solo vota los que pagan impuestos, exclusión de los pobres. Antes, lo que dividía a las personas era o naciste para mandar o naciste para obedecer. Ahora lo que te divide es o tienes dinero o no tienes dinero. Por eso es que hoy día la gente no quiere ser un príncipe azul ni un rey. Ahora la gente que quiere ser un millonario. Tus símbolos no son las personas que tienen títulos nobles. Tus símbolos son las personas que tienen dinero. Tus íconos, ¿no? El boxeador, el futbolista, ¿no? El cantante. ¿Me entiendes? Porque ahora la nueva forma de división social es el dinero. Y ahora aparece una monarquía constitucional, una constitución, con el rey a la cabeza, poder ejecutivo, y la asamblea legislativa con poder legislativo, donde tendrás a la nobleza y a la burguesía. Listo, chicos, paso aquí para algunas preguntas. ¿Ya? ¿Está bien? A ver qué hay por acá. A ver qué hay acá. Un voto por ese congreso, lo vendieron los Tapper, el peruano nunca aprende, y lo desechan como vasitos, es verdad, con plata, usaron hack. En momento, 15 donaciones feministas, no entendí esa parte, a saquear la pandemia. Sí, San es sí. San Culot se le llamaba a los fraudes. Sí, también había armas, Pedro. ¿Ah? A ver, voy a dejar de compartir para ver algunas de sus preguntas y vayan haciendo ya el examen, ¿no? No lleva ese, José, no te hagas problemas. Mar no lleva ese, ¿no? Entonces hay que llegar a un sistema, en conclusión, que el capitalismo entre en crisis y que la crisis capitalista genere una toma de conciencia de clase. O sea, que te des cuenta de que debe cambiar todo esto. Pero, Juan, ¿qué es lo que proponía la burguesía? La burguesía quiere llegar al poder. ¿Qué evitaba que llegara al poder? El antiguo régimen. Y como les dije, el antiguo régimen se basa en dos pilares. Si la burguesía quiere acabar con el antiguo régimen, debe acabar con esos dos pilares. Y esos dos pilares, una vez que han sido acabados, deben ser reemplazados por otros dos más. Entonces, la pregunta es, ¿esos dos pilares eran económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales, etc., etc., etc.? Ahí está la clave de la práctica que están haciendo. Luis XVII es el hijo de Luis XVI, Juan. Y Luis XVII fue encerrado, llevado a juicio, obligado a inculpar a su madre de una serie de cosas y luego muere de tuberculosis. Ah, con Luis XVI no, lo siguen dejando gobernando. Recuerda que... No era problema, Juan. Recuerda que según la burguesía, que es la que está llevando a cabo la revolución, el rey era necesario.
El rey era necesario. El rey va a morir decapitado y no te estoy espoleando ninguna nada. El rey muere decapitado porque se le acusa de traición a la patria y se le encuentra culpable. Eso es lo que veremos la próxima semana. ¿Ya? Pero después la toma de la Bastilla, el rey sigue en el palacio, sigue viene en Versalles. Después lo sacan de Versalles. Listo, Mel. Vamos a ir viendo las claves. De aquí, ¿ya? Algunas. No es una causa de la Revolución Francesa. Bueno, no es una causa de la Revolución Francesa. Esto, ¿no? La Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue del siglo XVI. Durante la Revolución Francesa, el gran miedo se encuentra en... el gran miedo se encuentra en... ¿Dónde estás? La Asamblea Constituyente. Acuérdense, es el temor de la gente del campo ante la desinformación que llegaba al campo de lo que estaba pasando en la ciudad, o sea, en París. Fue la medida más importante durante la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde ya no estamos hablando de un hombre, de un noble y de un vasallo, estamos hablando de hombre, muy machista todavía, sí, dale tiempo, y ciudadano, ¿ya? Profe, ¿por qué solamente los hombres y no las mujeres? Es el tiempo, muchachos, es el tiempo, o sea, no hay que ser anacrónicos, no voy a juzgar con ojos del presente al ojo del pasado. Eso es, cuando a veces me dice, profe, ¿verdad que los griegos eran muy machistas? ¿Verdad que los romanos eran muy machistas? ¿Verdad, verdad? Sí, pero lo estás viendo desde tu óptica, ¿qué es machista hoy? No lo estás viendo con la óptica del pasado. Así que tildar a todo el pasado de machistas, ¿cómo haríamos? Cuéntame, ¿cómo haríamos? Porque hoy día el concepto machista es algo negativo. O sea, eso no es histórico. No estoy diciendo que no lo sea, obvio, pero hay que entender el tiempo, la época. La Revolución Francesa significó la toma del poder por parte de la burguesía. Eso significó. La Revolución Francesa se origina contra el antiguo régimen. Rey de Francia, el inicio de la Revolución. Este es más fácil. ¿Dónde? Hubiera repetido la pregunta. Y eso que lo cambié. Luis XVI. Acá también es Luis XVI. Y eso que la cambié. Uy, cometí un error. Ya, tú me entiendes. Acá es Luis XVI. Voy a marcarlo por aquí. Ese acá es. Y voy a marcar ahora todo. Disculpe, chicos. La influencia de la ilustración no se relaciona. ¿No se relaciona a qué? Al fin del capitalismo. El capitalismo no ha terminado. Se mantiene. Pero voy aquí a repetir pregunta. Acá es Luis XVI. Esa clave sería. La pregunta número 8 es la clave casa. No fue una causa la Revolución Francesa. No fue una causa. No fue una causa. Esta no fue una causa. El gobierno del terror. Porque esa es una etapa de la revolución, no una causa. Y por último, hecho acontecido durante la Asamblea Constituyente. Hecho acontecido. La toma de la Bastilla. La batalla de Valmy se da en la Asamblea Legislativa. El golpe del 18 Brumario acaba con la revolución. Eso lo veremos la próxima semana. El juramento del Salón de Juego de la Pelota es en la Asamblea Nacional. Y la campaña de Napoleón es durante su imperio. Me dice, profe, para muchos sí, Diana, el capitalismo en la actualidad está en crisis para muchos, sí, ¿no? Prueba de ello es que vemos muchas cosas que podríamos verlo como cambios, pero que tienen que ver con la crisis del sistema capitalista. Sí, no compartí la pantalla. Ahí están las claves. De la pregunta 1 la D, de la pregunta 2 la A. Gracias por avisarme. De la pregunta 3 la A. De la pregunta 4 la A. De la pregunta 5 la D. De la pregunta 6 dedo. De la pregunta 7 dedo.
De la pregunta 8 que todo está marcado, no es la C nada más, ahí se me pasó. De la pregunta 9 C y de la pregunta 10 A. Repito, de la 1 dedo, de la 2 avión, de la 3 avión, de la 4 avión, de la 5 dedo, de la 6 dedo, pregunta 7 dedo, pregunta 8 casa, pregunta 9 casa y pregunta 10 avión. Dudas, consultas, comentarios. Pedro, en la etapa monárquica, y eso es pregunta, creo, ¿no? En la etapa monárquica solo son dos los que atacan. Rusia va a entrar en la etapa de Napoleón. ¿Ya? Bueno, chicos, ya son 9:30. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Gracias, lo aviso Pedro. De nada, ya dirá. En realidad, Emmanuel Luis XVI se deja influenciar mucho por cualquiera que sea sus consejeros, entre ellos, es cierto, su esposa. Pero hay que tener en cuenta de que los franceses satanizan mucho a María Antonieta por una razón. Uno, tienen un rey muy débil, y dos, porque María Antonieta era austriaca. Y hacía muy poco tiempo Francia estaba en guerra con Austria. Entonces, tener una reina austriaca en 1789 es el equivalente a tener una primera dama chilena a final del siglo XIX. ¿Me entiendes? Entonces, María Antonieta es el intento de hacer una alianza entre Francia y Austria luego de la guerra que ambos tuvieron, en la guerra de los 7 años. Pero con un rey tan débil, se notaba que la que mandaba era María Antonieta. Y encima que María Antonieta tenía ya el prejuicio de los franceses por ser austriaca, olvídate, pues, ¿no? Ahí está el por qué se le ha visto tan mal a María Antonieta de forma histórica, se le ha acusado de tantas desgracias en Francia de manera injusta, y obviamente pues esa visión donde la mujer o es sumisa o es mala, ¿no? Una visión que aquí sí cabría pues machista, ¿no? Algo así, algo así. Tenía que ser Lucho, no entiendo, Emanuel. Pero bueno, chicos, entonces ya nos vemos la próxima semana. Si no es que no tienen más preguntas, dudas, espero que hayan entendido la clase. ¿Sabes? Listo, cuídense bastante. Ah, por Luis, ahí ya lo entendía. Chao, Katy, chao, Manuel, chao, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, ¿ya? Tomen su segundo desayuno. Yo me voy por el segundo también. Chao, Diana. Listo, Pedro. Listo, Danilo. Chao, Andrea. Cuídense. Voy cerrando esto.